Buenos días a todos y bienvenidos a un tutorial más para aprender a manejar el aula virtual de Educamadrid. En este caso vamos a aprender a realizar cuestionarios. Entonces, en primer lugar pondríamos el nombre a nuestro cuestionario, añadiríamos una descripción y empezamos a configurar nuestra actividad, que de momento va a estar vacía de preguntas. Temporalización, desde cuándo hasta cuándo. Y esto es importante porque si lo utilizamos para hacer un examen o queremos establecer un límite de tiempo para hacer este cuestionario, tenemos que habilitar los minutos que nosotros les dejamos para responder estas preguntas. Vamos a poner, por ejemplo, 30. Y tenemos que configurar qué pasa cuando el tiempo ha terminado. Pues cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente, aunque todas las respuestas no estén finalizadas, podemos dar un periodo de gracia. Sería algo así como un aviso y después daríamos un periodo de gracia para que pudieran enviar el cuestionario o el envío debe hacerse antes de que termine el tiempo y de lo contrario no se contabiliza. Bueno, vamos a marcar que el envío se realiza automáticamente. La calificación, en principio esto está sin categorizar, ya veremos más adelante qué pasa con las calificaciones de todas nuestras actividades. Esquema, podemos decidir si cada pregunta aparece en una página nueva o cada 2 preguntas una página nueva. Entonces yo lo voy a dejar en cada pregunta. El comportamiento de las preguntas se puede determinar que las respuestas se ordenen al azar o que no, que aparezcan en el orden en el que yo las introduzco dentro de nuestro cuestionario. Opciones de revisión. Durante el intento está todo desmarcado, pero una vez que ha acabado el intento podemos introducir opciones de revisión, si ellos pueden revisar el intento o si no. Si lo vais a utilizar para hacer un examen, este cuestionario, es interesante desmarcar esta opción. Y entonces, inmediatamente después de cada intento, el intento ya no se puede revisar, simplemente se pueden revisar los puntos y la retroalimentación global. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, tampoco les voy a dejar revisar los intentos porque no quiero que puedan volver hacia atrás. Entonces, desmarcamos estas dos opciones y continuamos. Restricciones extra sobre los intentos. Podemos introducir una contraseña para bloquear nuestro cuestionario. Por ejemplo, si es un examen, el examen puede estar subido varios días antes, pero no van a poder acceder a él hasta que yo no les dé la contraseña, en este caso Laura, que les permite acceder al cuestionario. Guardar cambios y regresar al curso. Es ahora cuando yo voy a empezar a introducir las preguntas que va a tener mi cuestionario. Clicamos sobre el nombre y de momento lo primero que nos dice es que para contestar este cuestionario necesita conocer la contraseña, que tiene un tiempo límite de 30 minutos y que el método de calificación es la calificación más alta. Vamos a volver a editar los ajustes porque se nos ha pasado modificar el método de calificación. Dentro de la opción calificación voy a decirle que solamente hay un intento permitido, porque es un examen. En el caso de que hubiera 2 intentos permitidos o más, entonces tendríamos que decidir el tipo de calificación o el método de calificación que estamos aplicando, si es la del primer intento, la del último, el promedio o la calificación más alta. En mi caso, como voy a utilizar solamente un intento, voy a permitir solo un intento, no me aparece ya ese menú desplegable para poder elegir el método de calificación. Guardamos cambios y volvemos otra vez al examen de dibujo. En este momento ya podemos empezar a editar el cuestionario para añadir preguntas. Editar. Y en este botón de agregar es donde vamos a ir introduciendo nuestras preguntas. Elegimos una nueva pregunta y fijaros que los cuestionarios permiten una gran cantidad de opciones de respuesta diferentes para poder configurarlos. En este caso voy a incluir 3-4 preguntas con diferentes opciones para que veáis cómo se configura, pero os invito a que investiguéis un poquito por vuestra cuenta porque hay muchísimas opciones a la hora de configurar nuestras respuestas. La primera pregunta que voy a utilizar es la de arrastrar y soltar marcadores. Decimos agregar, diremos que es la pregunta número 1 y aquí introduciremos el enunciado de la pregunta.
La puntuación por defecto para esta pregunta es un punto. Si yo le voy diciendo a todas que un punto, todas calificarían igual, pero podríamos darle un valor mayor a una pregunta en concreto a lo largo de nuestro examen. En la opción de previsualizar es donde introduciremos la imagen de fondo sobre la que ellos van a tener que arrastrar los bloques. Yo ya tengo preparada una imagen aquí, que es esta, donde ellos tendrán que decirme quién es la planta, quién es el alzado y quién es el perfil en este dibujo. Y vamos ahora a configurar los marcadores. A ver qué es esto. Bueno, pues el primer marcador para mí es la planta en el lugar número 1. El segundo marcador o la segunda opción de respuesta es el alzado en el número 2 y la tercera es el perfil en el número 3. Un poquito más abajo voy a ver dónde vamos a dejar caer las zonas y entonces voy a decirle que en forma de rectángulo, y justo veis que aquí me acaba de aparecer un pequeño cuadradito que yo puedo clicar sobre él y lo puedo hacer más grande y moverlo. Esto de aquí es el marcador planta. Con otro rectángulo voy a tener el marcador alzado, que va a ocupar toda esta sección, y con otro rectángulo voy a tener el marcador perfil. Vamos a moverlo primero y lo voy a colocar en este área de aquí. Acabo de configurar cuáles son los lugares donde tienen que arrastrar ellos el bloque de alzado, el bloque de planta y el bloque de perfil. Bueno, aquí me aparecerían los mensajes de retroalimentación, si la respuesta es correcta, si es parcialmente correcta o si es incorrecta, y los múltiples intentos si hay penalización en el caso de que quiera permitirles varios intentos o en el caso de añadir pistas. Como en mi caso solamente les voy a permitir un intento, y no quiero añadir pistas además porque es un examen, lo voy a dejar todo en blanco. Así que guardar cambios. Ya tengo aquí configurada mi primera pregunta. Añadimos la segunda. La segunda pregunta que voy a seleccionar es del tipo elige la palabra perdida. Agregamos. Esta es la pregunta 2. Y en este caso van a tener que rellenar huecos, ¿no? Entonces yo les voy a dejar dentro de que tienen que rellenar huecos, les voy a dar diferentes opciones. Por ejemplo, en la primera frase podría poner esta es mi pregunta. Es un tipo de dibujo a mano alzada y a lápiz y se denomina croquis. Y en la segunda pregunta vamos a ver qué es lo que es un plano técnico. Bien, una vez que tengo marcadas ya mis preguntas, lo que tengo que hacer es seleccionar qué palabras son las que voy a hacer huecas. Bueno, pues en este caso voy a hacer hueco la palabra alzada y la palabra va a desaparecer completamente. En su lugar va a aparecer un número que es el 1. Es la primera opción de respuesta, pero la tengo que introducir entre corchetes. 1, doble corchete. Y la segunda palabra que quiero hacer desaparecer es croquis. Corchete, corchete, 2, corchete, corchete. Me voy a ir ya a las opciones porque la opción 1, la respuesta es alzada y en la opción 2 la respuesta es croquis. Si yo lo dejara así, dentro del menú desplegable me aparecerían como opción a elegir en el primer hueco alzada, como opción a elegir en el segundo hueco croquis dentro del grupo A, que para mí el grupo A va a ser esta primera pregunta que aparece aquí. Si yo quiero añadir más palabras, opciones para confundir un poco, que no simplemente haya dos palabras para elegir, que sería muy sencillo, para confundirles un poco podría añadirlas aquí. Podría decir, por ejemplo, boceto y también podría añadir plano técnico.
Todas estas palabras, alzada, croquis, boceto y plano técnico, corresponden al grupo o a la categoría A. Voy a ver ahora qué hago en mi segunda pregunta, que va a ser la categoría B. Bueno, pues es un dibujo con... Voy a quitar reglas, corchetes, esta es la 3, es la opción 5. Esto va a ser la opción 6. Y todo esto que es plano técnico va a ser la opción 7. Vale, así que tengo 5, 6 y 7. Y me voy a venir aquí a configurar las opciones 5, 6 y 7. La opción 5 es un tipo de dibujo con reglas, pero ahora corresponde a la categoría B, delineado y a tinta, que también corresponde a la categoría B. Como no me caben más, no tengo más opciones, voy a añadir blanks for more choice, añadir huecos para más respuestas, para más selecciones. La categoría 7, o perdón, la palabra 7 se denomina plano técnico. Y además también aquí, para confundir un poco, voy a incluir las palabras de antes, que eran boceto y croquis. Y le voy a decir que quiero barajar estas respuestas para que no siempre aparezcan en el mismo orden. Podríamos modificar la retroalimentación, el mensaje que aparece dependiendo de la respuesta, si es correcta, parcialmente correcta o incorrecta, y le damos a guardar cambios. En este momento voy a previsualizar mi pregunta, a ver cómo queda. Vista previa de la pregunta y veo que es un tipo de dibujo a mano hecho y me aparecen aquí muchas opciones cuando yo solamente había incluido 3 o 4, creo. Voy a ir a editar los ajustes a ver cuál es el error que me está dando esto. Aquí solo me aparecen 3 cuando tendría que haber más. Y aquí me aparecen muchas más de las 3 o 4 que yo he puesto. Cerramos, editamos los ajustes de esta pregunta. Me vengo a las opciones y veo que alzada, croquis, boceto y plano técnico estaban dentro del grupo A y que reglas, tinta, plano técnico, boceto y croquis tendrían que estar dentro del grupo B y sin embargo esta está en el A, vamos a pasarla al B y esta vamos a pasarla también al B. Guardar cambios. Volvemos a previsualizar y ahora dentro del grupo A, la categoría grupo A, que para mí era mi primera pregunta, tengo estas 4 opciones para elegir. Es un tipo de dibujo a mano alzada y a lápiz que se denomina croquis. Es un tipo de dibujo con reglas o delineado y a tinta que se denomina plano técnico. Los alumnos tendrían ahora la opción de guardar y pasar a la siguiente pregunta. Vistas las opciones que me deja, las diferentes opciones que me deja esta pregunta para ir eligiendo, vamos a cerrar la vista previa y volvemos a nuestro cuestionario. Vamos a agregar una pregunta nueva. En este caso va a ser una de emparejamiento. Agregar. Nombre de la pregunta es la pregunta 3. Y en el enunciado diríamos, elige la opción correcta. Vamos a ver ahora cómo empezamos a poner nuestras preguntas y nuestras respuestas. Bien, pues la pregunta número 1 lleva asociada una respuesta número 1 que nosotros tendremos que unir de forma correcta. Pero cuidado, porque dentro de las opciones disponibles nos dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Pueden ser 3 preguntas y 3 respuestas, pero al menos 2 preguntas y al menos 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra, dando una respuesta con una pregunta en blanco, es decir, podemos tener 3 preguntas, pero 4 respuestas y una respuesta quedará siempre sin elegir, sin ser contestada, de manera que podamos complicar un poco a la hora de elegir. Las entradas correspondientes a la pregunta y a la respuesta en blanco serán pasadas por alto. A la pregunta número 1 puedo ponerle un texto o también puedo ponerle una imagen, que va a ser la caballera. Fijamos, la descripción es necesaria, fijamos el tamaño al tamaño que queramos y ya la tengo aquí. Podemos estirar para verla mejor y la respuesta es caballera.
Así voy a ir haciendo con el resto de preguntas. En este punto voy a añadir 3 conjuntos más para espacios en blanco, a los que voy a dejar sin pregunta, perdón, pero sí con respuesta, porque voy a incluir respuestas, más respuestas que los 3 dibujos que yo he insertado, para que sea más complicado a la hora de elegir la respuesta final. Entonces voy a introducir, que esto les lía muchísimo en el caso de las perspectivas, la dórica, la jónica y la corintia, que por los nombres los suelen mezclar con los nombres de las vistas. Guardamos cambios. Y ahora vamos a previsualizar cómo queda nuestra pregunta número 3. Elige la opción correcta, nos aparece nuestro dibujito y dentro de elegir nos aparecen las diferentes opciones. En este caso sería la cónica, en este caso sería la isométrica y en este caso sería la caballera. Cerramos vista previa. Añadimos una pregunta más y en este caso va a ser de opción múltiple. Agregar. Es nuestra pregunta 4 y el enunciado va a ser: ¿cuáles son las pistas técnicas? Y como posibles respuestas, aparte de barajar las respuestas, como posibles respuestas vamos a decir la primera, la correcta, sería: ¿cuáles son las vistas técnicas? No, estas son las perspectivas. Caballera, isométrica y cónica son perspectivas. Planta, alzado y perfil, que sí son las correctas y por tanto esta va a tener una puntuación del 100%. Y vamos a añadir una tercera opción que va a ser planta, alzado y perspectiva. Podríamos ir añadiendo las respuestas que nosotros quisiéramos. Guardar cambios y previsualizar esta pregunta. Y como veis cuáles son las vistas técnicas, seleccione una y me aparecen aquí las 3 opciones, que además van a ir apareciendo cada vez de una manera diferente porque hemos decidido que las queremos barajar. La última pregunta que vamos a añadir va a ser un ensayo, porque esta es interesante porque me permite una respuesta de pocas frases o párrafos que se tiene que calificar manualmente. Quiere decir que les voy a abrir un espacio en blanco para que ellos rellenen y luego yo voy a tener que calificar, voy a tener que darle puntuación a este ejercicio a mano. Agregar. Esta es mi pregunta 5 y el enunciado de mi pregunta sería, por ejemplo, podemos limitar las líneas que les vamos a dejar, si les permitimos introducir archivos adjuntos o si el estudiante tiene que introducir texto o no. Y bueno, echamos un vistazo por aquí, a ver si hay algo que nos interesa, lo dejamos todo como estaba y guardar cambios. Previsualizamos nuestra pregunta y simplemente nos dice define el concepto de boceto y nos deja aquí añadir la respuesta. Si previsualizamos nuestro examen desde el rol del estudiante, me recuerda que los intentos permitidos son 1, que el límite de tiempo son 30 minutos y me dice que intente resolver el cuestionario ahora. Comenzar el intento. Primera pregunta. Tengo que arrastrar los marcadores que yo he creado sobre este área. Siguiente página. Aquí tendré que rellenar o elegir dentro del desplegable la respuesta que yo creo que es correcta. Aquí exactamente igual, me aparece un dibujo. Tendré que elegir dentro de todas las que aparecen cuál es la correcta. Las vistas técnicas son planta, alzado y perfil.
y finalmente, cuando llegamos a la última pregunta, nos dice que terminar el intento. Podemos volver al intento o podemos enviar todo y terminar, pero me recuerda que quedan 28 minutos para realizar este breve cuestionario. Enviar todo y terminar. Por último, como aún está sin calificar, le dice que este cuestionario aún está sin calificar. Entrando a este examen con el rol del profesor, a los resultados, todos los usuarios que han intentado resolver este cuestionario, yo voy a poder ver que hay una persona que lo ha intentado realizar y voy a ver a la pregunta 1 la puntuación que tiene, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Y en el caso de que quiera revisar alguna de las preguntas, pues puedo clicar sobre la puntuación y veré qué es lo que ha pasado ahí, qué es lo que ha respondido. Voy a entrar a la pregunta número 1, que es la que puede llegar a dar algún problema. Efectivamente salían varios marcadores que yo los he colocado en el lugar y sin embargo me dice que es parcialmente correcta y voy a decir que quiero corregir la calificación. Y en este caso la calificación, como está bien al 100%, voy a cambiar la puntuación por 1. Guardar. Y aquí en requiere calificación añadiremos corregir la calificación y añadiremos la calificación que consideremos, pues por ejemplo un 0,5. Cuando actualice, ahora ya me deberían aparecer las calificaciones corregidas. Como habéis visto, solamente os he incluido algunas de las muchas opciones que se pueden configurar para un cuestionario, pero comprendiendo cómo es la estructura de las preguntas, se puede intuir fácilmente el resto de las opciones que tenemos para configurarlos. Os animo a que lo intentéis y me contéis vuestras dudas y vuestras dificultades.